Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Hola y bienvenidos una vez más a NBS Business and Management, el podcast. Hoy con un tema interesante que nos han pedido a través de las redes sociales y lo traemos para ustedes hoy, por supuesto, en compañía del doctor Luis Giovanni Gómez, quien es nuestro experto para este tema, operaciones financieras corporativas. Bienvenido. Muchas gracias, Eder. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tocar este tema que nos han pedido muchísimo. Sí, lo que pasa es que regularmente en las empresas nosotros el tema financiero no lo vemos y realmente solo conocemos los balances generales, a ver si ganamos o perdimos, y no nos damos cuenta de que el manejar operaciones financieras dentro de una empresa es bien importante porque nos dan señales y es como cuando, para ponerlo de una manera bien fácil, ¿verdad? Es como cuando tienes mal un corazón, te dan un pulso cardíaco y básicamente lo que hacen las operaciones financieras es darnos ese pulso para saber cómo es que está la empresa en cualquier momento. Y por supuesto es un tema para cualquier directivo, no solamente para la persona financiera. Yo creo que eso también vale la pena. O sea, si tú nos estás viendo en este momento o nos estás escuchando a través de Spotify, Google Podcast o cualquier plataforma, ojo, este tema es operaciones financieras, pero no es un tema que solo sea de importancia para la persona del área financiera, ¿es así? Es así, y es bien importante incluso si tú manejas tus cuentas personalmente, podría yo iniciar con las preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, decirte, ¿qué porcentaje de interés te cobra la tarjeta de crédito? Claro. ¿Cuánto de lo que le pagas a la tarjeta de crédito, qué porcentaje de lo que le pagas a la tarjeta de crédito es un mal gasto? Ajá. Sí, creo que esos son preguntas fundamentales, sobre todo para que entendamos que hablar de operaciones financieras corporativas, y que en este caso hablamos de la parte corporativa, es importante para cualquier persona. Claro. ¿Y qué le parece, doctor, si empezamos por definir realmente qué son las operaciones financieras a nivel de definición? Sí, regularmente todos hemos conocido desde jóvenes lo que nos enseñaron en el colegio y todo esto, lo que es la contabilidad, ¿verdad? Sin embargo, las operaciones financieras es la manera en la que podemos analizar la empresa y se pueden tomar decisiones dentro de la empresa. Recuérdate algo bien importante, de que cualquier decisión que tomes en tu empresa va a afectar al área financiera. Por insignificante que sea la decisión, siempre afecta al área financiera. Entonces las operaciones financieras es la manera en la que se utilizan todas las herramientas, todos los ratios o todos los indicadores para tomar decisiones dentro de una empresa. Y esto me llevaría entonces a la segunda pregunta, que realmente sí me parece muy interesante y seguramente muchas de las personas que nos ven y nos escuchan tienen esa misma duda. Entendemos a la contabilidad y a las finanzas que son pues muy relacionadas, pero realmente ¿cuál es la diferencia dentro de la empresa entre el área contable y el área de las finanzas? Así es. Mira, de primero hablemos de qué es la contabilidad. Pues la contabilidad es una bitácora, es un diario, es un registro de todas las operaciones financieras que pasan en un momento. Me podría poner yo a explicarles cuál es la famosa ecuación contable y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, estamos en una era en la que los sistemas de software y todo este tipo de aplicaciones ya lo traen hecho. O sea, ¿para qué enseñar contabilidad si ya la contabilidad ya se hace sola, ¿verdad? Sin embargo, la contabilidad nos da dos cosas bien importantes que se manejan, y lo vamos a decir de una manera muy coloquial. Nos da un documento que se llama balance general y el otro que se llama estado de resultados. Así es. El balance general podríamos decir que es la fotografía de la empresa. ¿Por qué la fotografía de la empresa? Porque nos da, básicamente nos enseña dónde está la inversión, dónde está el dinero que nosotros como socios, como dueños o como directores, dónde tenemos la inversión de la empresa. Y el estado de resultados se convierte entonces en un video, el video de la empresa. ¿Por qué razón? Porque nos enseña cómo es que todo lo que se mueve a diario, y aquí estamos hablando de qué son las ventas,
los gastos, los costos. Todas las otras áreas de la todas empresa las- reflejadas en esos etcétera. documentos. Y nos da un resultado que ya puede ser pérdida o ganancia. Esto lo estamos hablando de estos temas que son bien importantes. Balance general, estado de resultados y el último que es el flujo de efectivo. ¿Y qué es lo que nos enseña el flujo de efectivo? En pocas palabras es si tenemos o no tenemos dinero. Ok. Estos tres temas son bien importantes, pero cuando hablamos de contabilidad hablamos que la contabilidad es el pasado Ok. de una empresa. Es lo que ya pasó, es lo que no podemos ya Cambiar. Eso Sí, sí, es. Y las finanzas es el futuro. Ok. Y es por eso que las finanzas son bien apasionantes, porque con las finanzas podemos incluso pronosticar. Con las finanzas podemos hacer magia con la empresa. Y podemos incluso predecir el futuro de mi empresa. Y si lo predecimos, también podemos cambiarlo, porque más adelante vamos a hablar de un tema bien importante, de cómo es que se puede manejar muy bien el dinero desde el punto de vista liquidez. Ok. Buenísimo. Cuando preparábamos precisamente este episodio, recordaba que hace algunos meses usted nos daba una conferencia en el Centro de Convenciones de un tema del área financiero y que creo que vale la pena traerlo porque sé que lo utiliza mucho también en esta parte educativa, que es el famoso esquema de Rosell. Posiblemente muchos de nuestros oyentes ya lo conocen, otros seguramente es la primera vez que lo escuchan, pero ¿de qué forma podríamos definir práctica qué es el esquema de Rosell? Así es. Este lo hizo Carlos Rosell, que es de la Escuela de Negocios del IPADE en México, y a mí me encanta porque nos explica todo lo que hablamos de contabilidad, lo que hablamos de finanzas, de una manera tan simple y tan coloquial, que al final de cuentas es bien, Facilita, bien digamos que entendible. facilita muchísimo. Entonces él dice, bueno, si todos conocemos muy bien que el balance general son las inversiones de la empresa, Ajá. pero que dentro de ese balance general encontramos, hoy sí les voy a recordar la ecuación contable que dice que activo es igual a pasivo más capital. Ok. Entonces él dice, este balance general, que es la fotografía de la empresa, la vamos a dividir en dos partes. Una en inversiones y la otra en fuentes de recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso en especial? Que él nos dice que los activos es toda mi inversión, es donde está todo mi dinero. Y de cuando hablamos de activos, ¿de qué estamos hablando? Del inventario, de aquel producto que compraste y lo metiste a la bodega y lo tenés ahí guardado, es tu inversión. De la cuenta por cobrar cuando le vendes a un tu cliente y le das al crédito. Todo esto son las inversiones. Y cuando hablamos del otro lado, que él me dice pasivos y capital, es todo lo que debo. Pasivos y capital, ¿estamos de acuerdo? Es todo lo que debo. Es todo lo que le debo a mis proveedores, todo lo que le debo a los bancos y todo lo que le debo a mis socios, porque ahí está el capital. Entonces, dice Rosell, el pasivo y el capital son fuentes de recursos para la empresa. Entonces, regresando al tema de que en la mano izquierda tenemos las inversiones, mis activos. Ahí están. Y en mi mano derecha tengo mis fuentes de recursos. Ok. Entonces, me dice que tanto las inversiones como mis fuentes de recursos tienen un tiempo, tienen un plazo de vencimiento. Mientras más inversiones tenga mi empresa, menos liquidez voy a tener. Mira qué bonito. Ajá. Porque me dice, mientras más inversiones tengo, menos liquidez voy a tener. Porque la liquidez es importante para una empresa. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo? Te voy a dar tres opciones, Eder, y esa quiero que nuestros seguidores se las autorrespondan también. ¿Qué es lo que quisieras en tres planos en una empresa? Ok. Tener pérdidas Ujú. y liquidez, pérdidas con liquidez Ajá. o ganancias sin liquidez. Bueno, buena pregunta. Asumo que ganancia, aunque la liquidez esté un poco sacrificada, pero estar en verde. Pues es que he ahí el tema.
Si no somos financieros y si tú que nos estás escuchando, te voy a hacer la pregunta a ti otra vez, ¿qué prefieres tú tener en tu empresa? ¿Tener pérdidas Ajá. con liquidez o ganancias sin liquidez? Entonces, aquí es donde empieza el famoso juego de las finanzas. Es importante y definitivamente cualquier persona que nos está escuchando, yo estoy seguro que la respuesta fue yo prefiero tener pérdidas con liquidez. Porque aunque tengas ganancias, pero no tenés liquidez, la liquidez te lleva al no pago y eso nos lleva a la quiebra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahorita a fin de mes tenemos mucha ganancia? Este mes ganamos $50,000. El estado de resultados dice que gané $50,000, pero no tengo para pagarle a mis empleados. Claro. ¿Qué pasa con mis empleados este fin de mes? Sí, sí. Sin liquidez no tengo cómo responder a las responsabilidades. Así es. Entonces, de la misma manera, me dice entonces el esquema Russell, mientras más inversiones tenga, llámese activos, mientras más cuentas por cobrar, mientras más inventarios tenga yo, menos liquidez va a tener mi empresa. Ok. Entonces asumo que en este caso el esquema de Russell es una herramienta que el departamento financiero utiliza para poder diagramar y para poder tener un panorama claro de las finanzas. Debería poderlo utilizar. ¿Por qué razón? Porque del otro lado están las fuentes de recursos. Okay. Yo me recuerdo hace muchos años, leí un libro de Donald Trump de cómo hacerse millonario, me recuerdo yo. Pero Donald Trump decía, el éxito que yo he tenido en mi vida es que siempre he trabajado con el dinero de alguien más y no con mi dinero. Y eso es lo que nos dice del otro lado. En mi mano derecha, ¿se recuerdan que hablamos, que decimos que estaban mis fuentes de recursos? Mis pasivos, mis proveedores, mis bancos, mi capital. Entonces, lo que dice esquema Russell es un buen financiero, un buen gerente, sabe utilizar muy bien las fuentes de recursos. Mientras más fuentes de recursos tenga, más liquidez va a tener mi empresa. Entiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras más le deba a mis proveedores, mientras menos les pague a mis proveedores, se oye mal, pero es en serio, más liquidez voy a tener. Por supuesto, claro. Y nos damos un ejemplo bien claro, son los supermercados a gran escala que conocemos a nivel mundial. Supermercados que compran la mercadería de los proveedores. Con los plazos proveedores, de 90 días en adelante. Así es, compran a los proveedores, ellos lo venden hoy, ellos tienen el liquidez hoy, pero ellos le pagan al proveedor hasta 90 días. Bien que les vaya. ¿Verdad? Y entonces es ahí donde ellos empiezan a manejar bien sus fuentes de recursos. Bonito porque los supermercados venden cash y compran al crédito. Entonces, están manejando muy bien sus fuentes de recursos y sus inversiones son muy pocas. Total. Entonces, vamos al siguiente razonamiento. Nosotros, si somos vendedores de productos que importamos, lo que deberíamos de hacer o lo que menos tenemos que hacer es evitar que mi bodega esté llena Por supuesto. de producto, ¿verdad? Hay que mover el producto, es importante, y el famoso dolor de muelas de las cuentas por cobrar, saberlo manejar muy bien. Ahora, entonces el esquema de Russell también nos da claramente indicadores de cómo está y hacia dónde ir en el tema financiero. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importantes son estos señaladores, estos indicadores en la toma de decisiones dentro del área financiera? ¿Qué papel juegan los señaladores, los indicadores? Sí, los señaladores e indicadores financieros se le hacen a todos los reportes contables que nos dio del pasado la empresa. Y estos indicadores son bien importantes porque, por ejemplo, la pregunta es, y te la voy a hacer una pregunta a ti que nos estás escuchando. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de tus ingresos es la renta de tu casa? ¿O qué porcentaje de tus ingresos pagas de luz en tu casa? Entonces,
¿Por qué estos indicadores o señaladores son importantes? Porque en el momento que un indicador se dispara, por ejemplo, si hablamos de costo de comida, costo de ventas, etcétera, etcétera, sabemos, por ejemplo, si no lo que hacemos es que producimos, sabemos que mi porcentaje de costo de ventas es un 40%. Okay. Si de repente se dispara, algo está pasando. Sí, es una alerta. Es una alerta. Entonces, con base a estos indicadores, tomamos las decisiones para el futuro. Podemos decir que nuestra planilla de empleados en la empresa es igual al 15%. Sabemos que si las ventas están bajando, tenemos que reducir personal, porque de esa manera para ajustar y tener de alguna manera la ganancia deseada para la empresa, ¿verdad? Y es por eso que les decía yo que lo bonito y lo interesante de las finanzas y estos indicadores es que nos permite predecir el futuro y nos permite cambiar el futuro o ajustarnos al futuro. Además que si no, bien dice la frase, ¿no? Si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Así es. Fundamental en el tema financiero. Ahora, con estos señaladores asumo que la importancia no solamente es cuando los tengo establecidos y los puedo medir, sino que hay un trabajo previo fuerte para poder establecer esos señaladores, ¿verdad? Sí, eso primero que todo, número uno, los señaladores se implementan a lo largo de la historia de la empresa, ¿verdad? O podemos definirlos desde antes de apertura de la empresa, ¿verdad? ¿Cómo? Con presupuestos, ¿verdad? Podemos presupuestar y decir, bueno, vamos a vender, si vendemos 100, tenemos derecho a gastar 15 en planilla, o tenemos derecho a gastar 20 en esto. Sí, pero se definen desde antes, luego ya se les da seguimiento. Y luego ya se le da seguimiento para ir viendo que en todo momento esos indicadores o señaladores estén dando el rendimiento que nos esperamos como tal. Ahora bien, muchos de estos señaladores lo que buscan es poder evidenciar si estoy siendo productivo y si de alguna forma voy a tener un retorno de mi capital, de mi inversión y demás. ¿Cómo generalmente se puede medir el retorno de mi capital? Asumo que esto obviamente es mucho más extenso, pero de forma más práctica, ¿cómo puedo medir el retorno de mi capital invertido a nivel de las operaciones financieras? Sí, mira, la verdad es que te lo voy a decir de una manera bien fácil, ¿verdad? Si podemos agarrar mis inversiones, que nos recordamos que mis inversiones las tengo en mi mano izquierda y son mis activos, ese es mi capital invertido. Entonces agarro mi utilidad y la divido en mi inversión y eso me va a dar los días de retorno de mi dinero. Es una manera muy fácil que te la estoy diciendo, ¿verdad? La verdad es que algunos le llaman el WACC, otros le llaman el ROE, otros le llaman el RION, pero al final de cuentas la solución es agarrar un periodo, por ejemplo, si es un año, si un año tuvimos una utilidad de X lo dividimos dentro de la inversión y ahí nos va a dar la cantidad de años en la que vamos a recuperar mi inversión. Es importante saber esto, ¿por qué razón? Porque es donde el inversionista o el que ha metido el dinero en la empresa puede decidir si es mejor tener mi dinero guardado en el banco generando interés o es mejor tener mi dinero invertido en la empresa. Definitivamente. También puede hacer el balance del riesgo que es tenerlo en el banco versus el riesgo que es invertirlo en un tipo de compañía. Así es. Entonces, por eso es bien importante que de alguna manera nosotros podamos medir y podamos establecer en qué tiempo va a retornar ese capital que yo invertí. Porque todo inversionista, el objetivo primordial es cuidar su capital y luego, después de recuperar su capital, que el mismo siga generando ganancia, ¿verdad? Para un futuro, ¿verdad? Como tal. Operaciones financieras corporativas. ¿Qué podemos dejar, aparte de toda esta información tan valiosa que tenemos en este episodio, qué más podemos brindar o qué recomendaciones podemos dar en el tema de operaciones financieras? ¿Por dónde empezar, por ejemplo? Vuelvo a lo mismo, seguramente muchos financieros nos ven y esto ha sido de mucho valor, pero para aquellos que no son financieros,
¿qué tipo de recomendaciones podemos darles? ¿Por dónde empezar para entender realmente de forma práctica? Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 que me surge indudablemente es el riesgo de la automatización para las personas que están dentro del área financiera. ¿Qué tanto utilizamos hoy la automatización en el área financiera? Bueno, la pregunta 1, ¿cómo empezamos? Bien fácil. En tantas aplicaciones que hay en los dispositivos que podemos bajar una aplicación simplemente para empezar a manejar de manera personal Las finanzas. mis finanzas. Interesante. Si voy a algún lado y utilizo mi tarjeta de crédito, pues ir marcando ese registro, Ir llevando el registro. como ir llevando los registros para luego decir de manera personal, decir perdí o estoy gastando demasiado dinero. Y se van a sorprender, si no lo han hecho, generalmente se van a sorprender, ¿no? Claro. A mí recién me acaba de pasar que precisamente con una aplicación registré no todos los gastos, pero sí los que genero en aplicaciones o en suscripciones, ¿no? Que la suscripción de Netflix, que la suscripción de Office 365, que Adobe, todas. Cuando me di cuenta al final del mes, pues realmente pude tomar decisiones en mis finanzas. Pues creo que hoy la tecnología sí que nos ayuda muchísimo. Por ahí podríamos empezar. Sí, sí, fíjense que yo tengo 4 tarjetas de crédito y decidí bloquear 2 tarjetas porque debía mucho y me puse al día, por así decirlo, pagué las que podía. Y cuando me puse a hacer los números, solo en seguro de tarjeta de crédito, solo en servicios de tarjeta de crédito, porque las tarjetas El fee anual que se paga. ¿no? las limpié, por así decirlo, porque las quiero cancelar, las limpié y las dejé de utilizar. ¿Qué se me están cobrando ahora, verdad? Me están cobrando cosas que ni siquiera conozco. Entonces, con esto, respondiendo realmente a tu pregunta, yo creo que lo más importante es, si tú tienes una empresa, si tú diriges una empresa, lo más importante es que te enroles en aplicar las operaciones financieras a tu empresa. Regularmente no solo tenemos el lado de la contabilidad, sin embargo muchos hemos dejado a un lado todos estos indicadores, todo este tipo de cosas que al final de cuentas lo que hacen es que nos apoyan y nos ayudan para tomar mejores decisiones, para llevar un mejor camino en la empresa y lo más importante, para que la empresa realmente sea rentable para la empresa. Ahora, con el tema, tal vez podemos finalizar, nos quedan un par de minutos con el tema de la automatización. Y la tecnología, más que la automatización, la tecnología, ¿qué tanto hoy el personal del área financiera debería utilizar el tema de la tecnología para apoyar su trabajo y respaldar sus actividades? Pues mira, de hecho te quiero decir que la misma tecnología, estas operaciones financieras ya te las da. Okay. La misma tecnología te las da. ¿De qué manera se está utilizando? Y es que muchos no se han actualizado básicamente en la utilización de estos nuevos sistemas. ¿Qué tan importante es? O sea, realmente, ¿qué tan importante puede llegar a ser que el departamento financiero se base en tecnología para hacer toda su operación? No, yo te diría que el que no está utilizando la tecnología en estos momentos como una herramienta importante en las finanzas, ya no está al día. Okay. O sea, es fundamental hoy el uso de la tecnología totalmente también en el área de las operaciones financieras. Muy bien, ¿alguna recomendación final, algún comentario final para todas las personas que nos ven, que nos escuchan a través de las plataformas? Pues lo más importante es que se actualicen, que se mantengan básicamente al tanto en cuanto a lo que son las finanzas corporativas. Estamos en una era económica en la que yo creo que los siguientes 2, 3 años todo el mundo va a tener problemas financieros muy gruesos, verá, problemas financieros bien delicados, así es que este es un muy buen momento para actualizarte y este es un muy buen momento para empezar a utilizar esta magia de las finanzas corporativas y la empieces a aplicar a la empresa, ¿verdad?
Excelente, pues a ustedes muchas gracias por ver un episodio más de NBS Business and Management. Recuerden que pueden ver todos los episodios y también nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas, y recuerden también dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Esto fue NBS Business and Management, el doctor Luis Giovanni Gómez y quien les habla, Eder Santisteban. Hasta un próximo episodio. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.